Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Buenas a todos. Aquí estamos otra vez en La Espada de Damocles para tratar un tema interesante que es la continuación de la saga de Cristo como arquetipo. Estamos tratando este tema, estamos metiéndonos en el tema del Jesús que tanto hemos conocido por los evangelios y que ahora en la Semana Santa, que es justamente coincidente con estas fechas, nos estamos encontrando. Y para la mayoría de las personas, Jesús o bien es un mito, anacrónico, un mito que ya está obsoleto, que no tiene que ver con nuestros tiempos. Para otras personas es simplemente o una historieta o un hecho que no es congruente con la realidad, que no es histórico porque antropológicamente se descubrió que no coincidía con lo que supuestamente había acontecido. Por lo tanto, no es un personaje que uno le pueda otorgar credibilidad. Entonces uno dice, bueno, o bien creo en estas cosas, o bien simplemente me dedico a hacer otras cosas, que es lo que suele hacer la mayoría de la gente. Y los que creen tienen esa dicotomía, gracias a la ciencia, de que por un lado quiero creer, pero por otro lado la ciencia me dice, y los investigadores, inclusive los que estudian las escrituras, que todo lo que está ahí escrito resulta que no es tan así. Por ejemplo, Lucas, autor de un evangelio, no se sabe quién era. Se dice que era médico, pero quién sabe si era o no era, no hay pruebas fehacientes. Tampoco de Mateo, Marcos y Juan. No se sabe si fueron realmente ellos, hay atribuciones. Em, si vivió realmente Jesús. Bueno, hay algunas citas de algunos personajes de la época que poco lo citaban, pero como de refilón, de lado, lateralmente, indirectamente. Y todo esto hace que uno caiga en una especie no sé, de incredulidad y el Jesús histórico en un descrédito. Pero eso es porque nos hemos impregnado de ciencia y nos parece que todo tiene que ser positivista, todo tiene que ser demostrado, todo tiene que ser explicado. Y quizá no tenga que ser así. Quizá haya otra visión, y esta es la que estamos planteando, que es una visión de la psique. Carl Gustav Jung, que es sobre el cual nos estamos, sobre sus ideas nos estamos basando para desarrollar esta saga de programas, abordó esta temática entendiendo a ese Jesús como un arquetipo. Y bueno, para explicar en tres trazos lo que es un arquetipo, digamos que aquella parte de nosotros, no solo mía, sino de todos, ¿no? Como una especie de pozo común que es inconsciente a nosotros, que no conocemos, eso es lo que se llama en psicología profunda lo inconsciente, no mi inconsciente o tu inconsciente, lo inconsciente. Y en eso inconsciente hay grandes energías que se mueven, que van tomando, como los remolinos en un río, van tomando formas, ¿no? Temporalmente. De repente hay un remolino acá que dura 10 minutos, otro que allá que dura una hora, otro que dura 10 años. Y esos remolinos dentro de ese movimiento inconsciente son lo que llamaríamos tendencias, inclinaciones, motivaciones, emociones profundas, como una depresión, una tristeza muy grande, una angustia, o bien unas ganas de cambiar el mundo, de ser un líder, lo que fuera. Todo eso es llamado arquetipos. Pero hay un arquetipo que llamó Jung el sí mismo, el self, que es el arquetipo de unificación. Es aquel que pretende o transmite o constela, por así decirlo, en el sentido de que nos insta a unificar aquello que es lo inconsciente con lo consciente. Entonces, bueno, ya hemos visto, remito para eso a los programas anteriores, a lo largo de la historia, cómo se vino desarrollando todo este acercamiento entre lo consciente y lo inconsciente, reflejado en la religión de todos los pueblos. Casualmente,
esta revolución hacia la conciencia también fue paralelamente desarrollada en Oriente, con Buda, por ejemplo, haciendo hincapié en una búsqueda personal del contacto con lo divino. Entonces, estamos analizando los distintos momentos de la vida de Jesús y en este caso estábamos en la última ocasión, en el programa número 6 con la crucifixión. Y, mm, y ahora en el programa número 7 vamos a continuar con la crucifixión y luego veremos la resurrección. Así que estamos en esta parte, fíjese, la cruz fue presentada como la cama nupcial por San Agustín. Recordemos que habíamos dicho que la cruz era como un símbolo del sí mismo. Cuando uno ve una cruz, lo que está viendo ahí es un mandala, un símbolo que tiene como si fuera los brazos extendidos y forma casi como un círculo, ¿no? Donde dentro está esta cruz. Por lo tanto, es un símbolo mandálico que unifica cielo y tierra y unifica también la tierra entera, ¿no? Es decir, horizontalmente conecta a toda la humanidad. Es como si uno extendiera los brazos y abarcase a todo el mundo, unifica lo horizontal a la gente y por otro lado conecta cielo y tierra. Y en el medio se ubica, en este caso, el ego. El ego es el que es crucificado en esa cruz, ¿no? Jesús es el que muere en esa cruz. Y Jesús en el sentido de figura de ego, ¿no? La cruz fue presentada como la cama nupcial por San Agustín. Hay mucho en la Biblia, que ya lo hemos citado, de los amores de Yahvé con Israel, que es como su esposa, los amores de el rey y la reina, o el amado y la amada, como en el Cantar de los Cantares, que también lo retomó San Juan de la Cruz. Es decir, hay mucho de esto que los alquimistas llamaban la coniunctio. La coniunctio es la conjunción, es la unión de lo femenino y lo masculino, la unión que ya vimos reflejada en la cruz con Jesús en medio, dos brazos por un lado, uniendo los dos polos, lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino, lo bueno y lo malo, los dos ladrones, todavía haciendo más hincapié en esto, uno bueno y uno malo, el que le da el lanzazo, el soldado que le da el lanzazo y el que le da la esponja con vinagre, es decir, uno ayuda, uno lastima. Por otro lado, Juan y María, por otro lado, la luna como símbolo de la iglesia, el sol como símbolo del judaísmo, de la sinagoga, y todas estas polaridades que se van repitiendo en la figura de la cruz nos transmiten visualmente, cuando lo miramos, cuando lo recordamos, cuando lo rememoramos, nos transmite la idea de que ahí se unifican los opuestos. Ya veremos por qué este camino lleva a la cruz y la cruz es una unificadora de opuestos. Pero San Agustín entonces plantea a la cruz como una cama nupcial, como el momento donde uno se encuentra con lo que había quedado fuera. Y este encontrarse con lo que había quedado fuera obviamente es fuerte, ¿no? No es una tontería, cuesta, no es fácil. Uno preferiría dedicarse a otra cosa y ver televisión, ver partidos de fútbol y comer con la familia. Pero si uno se compromete realmente con un trabajo terapéutico con el psicólogo, con un trabajo espiritual abriéndose a Dios, que estamos hablando de la misma cosa, abrirse a lo inconsciente, con el psicólogo como ejemplo, pero quiero decir, uno lo puede hacer por su cuenta, no necesita acudir a un psicólogo. Pero a veces el guía externo da una mano. Entonces, ya sea por la vía psicológica, ¿no? De abrirse a lo inconsciente, o por la vía religiosa, abrirse a Dios, estamos hablando de la misma cosa con distinto lenguaje. Si yo digo mesa y digo table, estoy diciendo lo mismo en español o en inglés, pero me estoy refiriendo al mismo objeto. Entonces, da igual que yo diga abrirme a lo inconsciente, mi ego se abre a lo inconsciente, o se establece el eje ego-sí mismo otra vez, a decir, me abro a Dios y me conecto como hombre, como ser humano, con la divinidad. Se vuelve a establecer nuestra alianza perdida. Es lo mismo. Israel con Yahvé, el hombre con Dios, es el mismo, otro lenguaje, es el mismo evento. Entonces es una cama nupcial, es donde se encuentra el novio con la novia, donde usted se encuentra con su sombra. Claro, es terrible, ¿no? Encontrarse con la sombra, con el lado oscuro, con lo más terrible que uno tiene, es cosa desagradable y difícil.
Sí, yo soy Gruño y yo soy la sombra. Y encontrarse conmigo no es un paseo de domingo, ¿eh? Es la cosa más horrible que hay. Porque yo te hago sufrir, te hago. Ya lo sé, gruñó. La sombra es así, la sombra es dolorosa, la sombra presenta aquello que en algún momento quisimos sacar de nosotros. Exactamente. Yo estoy enfadado, ¿sabes por qué? ¿Por qué estás enfadado, gruño? Porque me echaron. ¿Quién te echó? La gente. Yo soy la sombra de todo, colectiva soy yo, la sombra colectiva. A mí me echaron, ¿viste? Porque no les gustaba ser hipócritas, ser envidiosos, celosos, todo lo feo lo querían sacar afuera. Entonces me echaron a mí y me enojé. Estoy enojado, estoy enfadado, por eso odio a todo el mundo. Y cuando me abren una pequeña puertita, los reviento todos. Ya me doy cuenta, gruñó. Por eso así funciona la sombra. Cuando uno rechaza, dicen, voy a ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser bueno. Bueno, ¿qué hacemos con todas las miserias que tenemos? ¿No? Ser envidioso, celoso, no sé, inconstante, depresivo, qué sé yo. Todas las emociones que a uno le caen mal, ¿dónde las mete? Bueno, las mete en un sótano, en una guardilla, en un altillo. Bueno, ahí va a parar lo que se llama luego sombra. Y eso se convierte en un monstruo que en algún momento va a regresar a nuestra vida, por mediación de otros en forma de proyección o por encuentro directo con ello. Eso se llama enantiodromía, que es enantio es lo otro y dromo es correr, o sea, correr hacia el otro. Es lo que decía Heráclito, que la vida es justamente una interacción de opuestos que genera eso, un fuego determinado. La vida es guerra, decía él. Entonces, en la cruz es la cama nupcial. La cruz es el doloroso momento del encuentro con lo otro, con lo postergado. Y es feo, duele, ¿no? El resultado de la coniunctio de esta unión es el sí mismo como antropos segundo. ¿Qué es el antropos segundo? Bueno, antropos viene de hombre, hombre, el antropo como antropomorfo, con forma de antropo, de hombre. Entonces, el antropos primero fue Adán, fue el primer hombre, el antropos primero, y metió la pata, ¿no? Adán se infló, Yahvé o Jehová lo echó, y el antropo segundo, ¿quién es? Jesús. Ese es el antropo segundo. Es decir, cuando se genera este antropos segundo, quiere decir que usted ha llegado a la individuación. Pero vamos a aclarar algo. Llegar. ¿Qué quiere decir alcanzar la individuación? No es que usted alcanzó y ya está. La individuación es un proceso eterno. No acaba nunca de ocurrir. Siempre hay más, porque a la vez se va generando más, la vida es movimiento. Por eso decíamos esto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, una Trinidad, y las Trinidades siempre producen movimiento, siempre producen inclinación en alguna dirección, por lo tanto generan un opuesto. Ese opuesto va a reclamar aparecer y cuando venga va a aparecer como enemigo y va a haber una lucha. Esa lucha, esa contienda va a dar como resultado en algún momento que el que esté luchando se entregue porque se dé cuenta que el enemigo es el mismo y se relaje y se dé la cruz otra vez ahí, la entrega total, estoy clavado al sí mismo, clavado, ¿no? Suspendido por esta lucha que no se puede ganar y vuelve a empezar toda la cosa. Entonces, el antropo segundo es el nacimiento de un nuevo hombre. Cuando usted se individúa, por así decirlo, ¿no? O se individualiza, no sé, pero como se llama esto individuación, no individualización, digamos que se individúa, ¿no? O se ilumina, si usted quiere, en términos más orientales, o se une con Dios en términos religiosos. Cuando usted hace esto, se convierte en un nuevo hombre. Es como, vio cuando los evangélicos dicen, bueno, has nacido de nuevo, naciste en Cristo. Bueno, nacer en Cristo es ser el antropos segundo, es que uno está abierto a lo inconsciente, ya no se está enfrentando con odio a Gruño todo el tiempo, a su Gruño, a su tristeza, a su angustia, a su egoísmo, a sus celos, a sus envidias, a sus pasiones. No, no, no. Ahora tampoco es que las aferra, no hace nada. Ya dijimos, es atestiguar
o soportar, en tal caso, el embate del sí mismo. Es decir, uno en la cruz no hace nada. En la cruz está 100% pasivo, tiene los brazos clavados, las piernas clavadas y, y está muriendo, ¿no? Es un ego entregado 100%, donde el bien y el mal están ahí detenidos por un momento. Uno está elevado por sobre todos. Uno está elevado. Todo el mundo se ha detenido mientras uno está ahí. Entonces surge el antropo segundo. Es como una especie de segunda oportunidad. Se dice que la cruz de Cristo fue hecha de un árbol del campo de Adán. Cuando a Adán lo echaron del paraíso con Eva, empezó a vivir en una tierra, en un campo. Bueno, en ese campo el tipo parece que sembró cosas y se había llevado una ramita del árbol del bien y del mal, que es el que él comió la fruta. Se ve que el tipo dijo, bueno, mira, si me echás como es del Edén, ¿viste? Dios, yo me voy a llevar una ramita del árbol porque a mí me encanta eso de la agricultura, ¿viste? Ahora que voy a ser agricultor y me voy a ganar el pan con el sudor de mi frente. Así que yo quiero tener una ramita, la voy a plantar y bueno, voy a sembrar y a ver qué sale de este árbol. Y me voy a comer todas las manzanas que se me ocurran, ¿viste? Aunque la Biblia no diga manzana, yo me como las manzanas, porque este árbol va a dar manzanas. Hacé lo que quieras, Adán. Pero al Edén no entras más, ¿viste? Yo te eché de acá. Acá no te quiero, Adán. No me importa, pero me voy a sembrar el arbolito y me voy a comer las manzanas acá con Eva. Nos vamos a comer todas las manzanas hasta reventar, mira. Eso dijo Adán y se llevó una rama del árbol del bien y del mal. Otros dicen que del árbol de la vida, la sembró y eso dio un árbol. Y a que no sabe de dónde salió la cruz, según la tradición, esto es tradición, ¿eh? De dónde salió la cruz, la madera para la cruz de Cristo. Del arbolito de Adán, señora, sí, exactamente, acertó. Entonces, el árbol que formó la cruz de Cristo está hecho de el árbol de Adán. O sea que es como una especie de decir, todo está conectado, todo vuelve. Nada de lo que usted haga, dicen los budistas tibetanos, que cuando uno se encuentra con Kala, que es el dios de la muerte y dios del tiempo, no, con Yama, dios de la muerte, uno no debe mentir, ¿no? En ese juicio, cuando le preguntan cosas como, por ejemplo, ¿Qué tal te portaste, Roberto? uno no tiene que decir, Yo fui bueno, siempre hice el bien y nunca hice el mal a nadie. porque si no, el dios de la muerte le va a decir, No, Roberto, no me mientas que yo lo sé todo. De verdad, yo fui bueno, nunca hice nada. ¿Cuándo hice algo yo? Mira, acá en la página 723, inciso 18, dice que vos te robaste un caramelo una vez que fuiste a un kiosco. Bueno, sí, eso es verdad, pero es que tenía muchas ganas de comer el caramelo. Ah, ¿y qué más hiciste, Roberto? Nada más, te lo juro, nunca hice nada más. A ver, página 10.532, inciso 75. Dice acá que una vez hiciste alguna cosita con una chica en una situación que no correspondía, que me parece que era la novia de tu amigo. ¿Me equivoco? Eh, ¿Me equivoco, Roberto? eh, Decí la verdad, que lo tengo anotado. es verdad. Ah, ¿viste? No me mientas, Roberto. se dice que uno debe decirle la verdad al dios de la muerte. ¿Por qué? Porque dicen los budistas tibetanos que está registrado hasta el, no sé, dicen esto literalmente, no lo estoy inventando, uno escupe, ¿no? Escupe para un costado, va caminando por la calle, hace ¡pum! Y escupe en un costado, eso está apuntado. Esto es una manera gráfica de decir que nada de lo que uno haga en la vida deja de tener consecuencias, como lo del aleteo de la mariposa, ¿no? Todo repercute de una u otra manera. Así que eh, el hecho de que la cruz de Cristo esté hecha con el árbol de Adán, tan separada en el tiempo como uno podría pensar, que estos miles y miles de años, desde la época de Adán hasta Cristo, esto quiere decir que todo lo que usted haga tiene sus consecuencias. Usted genera una sombra, le va a volver. Usted, no sé, se abre a la sombra,
eso genera una consecuencia armoniosa. Si usted se intenta postular como súper bueno y criticar a otro como que es el malo y usted es el bueno, eso va a tener una consecuencia. Todo va a tener una repercusión. Repercusión que si usted la vive con conciencia, es de mucho provecho. Acuérdese, benditos los que hagan las cosas conscientemente y malditos los que las hagan inconscientemente, que es la interpolación apócrifa del Evangelio de Lucas. INRI le pusieron en el cartel a Jesús ahí en la cruz, que es una muestra del tetragramatón. El tetragramatón es el nombre de Dios para los judíos. Tetragrama significa una palabra de 4 letras. Tetragrama, tetra 4. Entonces, las letras son Yod, He, Bau, He, ¿no es cierto? Yod, He, Bau, He. Y no tienen vocales. ¿Para qué? Para que usted no lo pueda pronunciar. Imagínese una palabra que tiene, no sé, 4 consonantes de esas que no tienen forma de pronunciarse. Una T seguida por una K, no sé, imagínese, seguida por una H y seguida por una D. Usted diría, bueno, a propósito para que nadie pronuncie el nombre de Dios porque era sagrado. Entonces, si vemos el Yod, G, Bau, G, vamos a notar que hay 2 letras que se repiten. Yod, G, la G. Bau, G de nuevo. O sea que la G se repite 2 veces. Y eso convierte un tetragrama, 4 letras, básicamente en un trigrama, en 3 letras. Porque Yod, G, Bau. Porque si usted agrega la última G, la está repitiendo, es la misma letra. Entonces podríamos decir que es un tetragrama, un trigrama. Es decir, hay un juego en el nombre de Yahvé entre es 3 y es 4 a la vez. Y acuérdese que el número 3 es el número de la acción. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el nombre de la Trinidad, el nombre del movimiento, de quiero crear, quiero que seamos buenos, quiero que cumplamos el pacto, quiero, ¿no?, todo el hincapié en la vida, en lo positivo, ¿no?, en la acción, lo cual genera, ya sabemos, una enantiodromía, es decir, una sombra que en algún momento va a regresar y va a generar tarde o temprano la necesidad de una coniunctio. Es como quiero que, dice esa sombra, quiero que otra vez me integres, coniunctio. Eso es la cruz, ¿no? El momento donde uno llega al punto donde queda suspendido entre 2 cosas que no logra conciliar, ¿no? Porque dicen cosas distintas. Y la cuaternidad, ¿no?, cuando uno dice Yod, He, Bau, He, y realmente ve que son 4 letras, es el equilibrio. El 4 es un número equilibrado, es un número más femenino, es un número de la tranquilidad y de la paciencia y del establecimiento de la Jerusalén celeste. Es la asunción de María, que luego veremos, es la inclusión de la sombra. El 4 es como un reposo, pero de ese 4 vuelve a haber un 3 más adelante que vuelve a generar el ciclo. Entonces, quedémonos con que el 3 es activo, el 4 es pasivo y el tetragramatón, nombre de Yahvé, es a la vez activo y pasivo, ¿no? INRI, el título que le pusieron a Jesús ahí arriba de la cabeza, que significa Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, INRI. También, fíjese qué curioso, mire, I-N-R-I, I-N-R-I, son 4 letras, ¿no? Pero a la vez son 3, porque I-N-R-I, hay 2 que se repiten, la I. O sea que si la I la contamos como una, porque es la misma repetida, nos quedaría I-N-R, 3 letras. O sea que vuelve a ser la figura de Cristo, vuelve a ser un 3 y vuelve a ser un 4 al mismo tiempo. Entonces, es una trinidad, se mantiene el mismo patrón. Con esto queremos decir que cuando se alcanza la individuación, ¿no?, cuando se llega a ese equilibrio, uno se vuelve como Yahvé, uno se abre a Yahvé, uno se abre a lo inconsciente y el ego se transforma, cambia, varía, se transmuta, por así decirlo, renace, eso de eres un hombre nuevo en Cristo, a imagen de,
Así como Adán fue creado a imagen de Dios, de la misma manera Jesús o Cristo es creado a la imagen también de Yahvé. Entonces, la Trinidad masculina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es masculina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la cuaternidad es femenina. Es cuando se incluye entonces luego de la cruz, se da la cuaternidad, se incluye a María, se incluye a Sofía, se acuerda la famosa amante de Yahvé, se incluye a Satán, se incluye a la sombra, se incluye al ánima. Cuando usted incluye ese lado que había quedado pospuesto, bueno, ahí usted está incluyendo, convirtiendo el 3 en un 4, incluyendo el establecimiento, la tranquilidad. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué es esto? Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Bueno, estábamos diciendo que la Trinidad es masculina, la cuaternidad es femenina, la cuaternidad es una integración de lo femenino y en teología antigua la cruz unificaba al universo. Vamos a verlo en Efesios 2, del 14 al 16. Vemos Efesios, vamos a buscar aquí. Efesios es una de las cartas paulinas. Efesios 2, del 14 al 16. Y dice así: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Fíjese, integrar, está haciendo una integración, una coñunctio, para reconciliar, volver a conectar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¿Se da cuenta? Está unificando. Entonces dice, porque Cristo es nuestra paz, es el símbolo del equilibrio, porque de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio. Sacrificio significa hacer sagrado, cristificar, nacer de nuevo, significa darse, entregarse, abrirse a lo inconsciente, el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. La cruz entonces tiene un doble efecto. La cruz divide y unifica. La cruz divide, fíjese, vamos a buscarlo. Mateo 10:34. Mateo 10:34, aquí lo tenemos, dice: no crean que he venido a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Es decir, la cruz, por un lado, divide. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted empieza un camino verdadero de apertura a lo inconsciente, a los arquetipos, o religiosamente planteado o teológicamente a Dios, ¿no? Un camino de corazón donde Dios empieza, por así decirle, a hablarle, ¿no? En su lenguaje de símbolos y todo esto, eso lo enfrenta al resto de las personas. O sea, usted ya no es uno del grupo. La mayoría de las personas va en otra dirección, la dirección cómoda de cumplir, nada más ahí con las cosas que le puedo decir de la iglesia, lo más. Pero desde el momento en que usted empieza a hacer estas cosas diferentes, ya no es uno más del grupo. Y es excretado, no es querido, no es querido. Entonces, la cruz divide por un lado. Desde el momento en que usted se mete en estas cosas y escucha la espada de Damocles, usted quedó dividido por eso dice, enfrentado a su padre, a su madre, no en un sentido que se lleve mal, en un sentido de que no lo van a entender, no lo van a entender, va a ser el rarito,
el loco. Mirá lo que hace ese. Mirá lo que está escuchando. Un programa de radio donde hay unos tipos, uno que se llama Filemón y otro que se llama Silvando Silva. ¿Eh? Por otro lado, unifica la cruz. Fíjese, esto es en Lucas 14:27. Lucas 14:27. No, ahí me equivoqué. Puse 14. Vamos a de nuevo. Lucas 14:27. Dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y dice en Mateo 10:21, así lo complementamos, Mateo 10:21, dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Bueno, me parece que este tiene que ver más con el de dividir que el de unir. Eh, pero bueno, sí, para simplificar, la cruz cumple dos funciones. Por un lado, unifica en el sentido de que cuando usted se abre a lo inconsciente, se abre, por decir, a la sombra, a sus miedos, se integra con esas cosas, le da la bienvenida, o sea, le permite entrar a su vida, a su sombra, a las partes oscuras, a las partes difíciles, y queda usted por eso suspendido en una cruz, en una especie de antinomia, en lugar de vivir una vida donde usted tiene claro qué quiere y cómo lo quiere y todos esperan que usted lo cumpla, usted está en ascuas, ¿no? Está ahí como en un medio incómodo. Bueno, eso lo une a la humanidad, porque le permite entender la sombra del otro. Acuérdese, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién puede perdonar al que lo ofende? Aquel que entiende la razón por la que el otro ofendió. Es decir, si yo soy ignorante de mi propia sombra, me va a molestar sobremanera cuando el otro me trate mal. Pero si yo conozco mi sombra, conozco mis lados oscuros, conozco mis enfados, mis broncas, mis tristezas, cuando el otro me trate mal, me va a molestar igual que me trate mal, pero en el fondo yo voy a saber por qué me está tratando mal. Es por su sombra, es por sus miedos, es por su crianza, y como que eso me acerca, me va a acercar a él. Entonces, la cruz acerca al otro, la cruz unifica con el otro. Eh, entonces, podríamos decir que ese palo vertical de la cruz sería como una especie de pared, ¿no? Donde de este lado, del lado izquierdo del palo vertical hay gente y del lado derecho hay más gente, como si fuera una pared. Las paredes, usted sabe, dividen, pero también conectan, ¿no? La pared es la que conecta una habitación con la otra. Gracias a esa pared están conectadas. Es un punto de conexión. Entonces, ese palo vertical de la cruz, por un lado, divide a las personas. Acuérdense que el palo vertical genera esa separación entre lo que ahora yo estoy viendo y lo que ven los demás, la manera en que enfoco la vida y cómo la enfocan los demás, genera una división, es verdad, pero al mismo tiempo unifica porque gracias a esa visión yo lo entiendo mejor al otro. Entonces surge el amor, pero no un amor de te quiero porque me gustas, no, te quiero en el sentido de te entiendo, te acepto porque me acepto, más me acepto a mí, más te acepto a vos. Por lo tanto, abrazo a la humanidad con un abrazo de entendimiento, ¿no? Más conozco mi sombra, y no solo mi sombra personal, mi sombra colectiva. Entonces, cuando conozco la sombra colectiva de cómo una nación entera puede volverse agresiva para generar hasta una guerra, bueno, entiendo, no sé, al fenómeno nazi. Lo puedo entender. Que no me guste, que me parezca cruel, genial, pero lo puedo entender. Ya no odio a eso, porque descubro que eso en pequeño está en mí. O sea, lo mismo que generó el movimiento nazi existe en mí en pequeño. Y lo mismo que hace que el político robe a lo bestia existe en mí en lo pequeño. Cuando a mí, no sé, me van a dar el vuelto de una compra y me dieron de más, ¿qué hace usted? ¿Lo devuelve o se calla la boca? Muchas personas dicen, yo me lo callo, me lo guardo, ¿no? Depende de la situación, pero bueno, me lo guardo. Es decir, siempre hay una especie de querer quedarse con algo más, que es lo mismo que va a hacer el político, pero en lo grande. Entonces, cuando uno lo descubre en sí mismo, ya no lo critica tanto en el afuera. Entonces, existe otra barra horizontal, que es la parte horizontal de la cruz, que divide y a la vez unifica el mundo de Dios y el de los hombres. Entonces, la cruz
es, por un lado, una barrera entre Dios y los hombres y a la vez una unificación entre Dios y los hombres. En Ezequiel 9:4, a ver si este sí está bien, Ezequiel 9:4 dice, y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometan en la ciudad. Esa marca, esa marca en la frente, como si fuera una cruz, digamos, es el que está marcado y sufre por todo lo que se hizo en Jerusalén, es decir, que se entera, se da cuenta de lo que hay en su mundo interior, su Jerusalén, ¿no? De todos los pecados, de todos los errores, de todas las metidas de pata, de toda su sombra. Aquel está marcado. Y así como la marca de Caín lo protegía, pero a la vez lo diferenciaba, ¿se acuerda? Lo protegía de que no lo mate la gente, esa marca le puso Dios, y por otro lado, lo hacía un proscrito. Todos lo señalaban y decían, mirá. Míralo, ahí va Caín, el maldito, el que mató a Abel. Entonces, las marcas separan, pero también dan un algo especial, dan como una especie de permiso especial para comprender, para entender. Es un símbolo de protección, protegen. Es un símbolo de cuaternidad o de totalidad, ¿no? El que ha alcanzado la individuación, el que se acerca o da un pasito en esta dirección, ya tiene una marca en la frente. Ya es un tipo que cuando lo vemos decimos, este tiene algo. Eso genera, por un lado, una conexión, nos gusta estar cerca de esa persona, o sea, esa persona conoce lo inconsciente en todos y por lo tanto está conectado con todos, y por otro lado es temido. Es la idea del brujo, la idea del santo, la idea del místico. Es alguien, o del yogi. La gente piensa que el yogi es una figura simpática porque la han monopolizado los norteamericanos y todos los yogis son mediáticos, sonrientes y televisivos. Pero en realidad no. En realidad el yogi era el loco. Era el que se iba a la montaña para encontrar a Dios y cuando volvía todos en el pueblo le temían. Y era el que hacía milagros y que si le caías mal te maldecía y te morías, vos y toda tu familia. Entonces, el que tiene la marca de la cruz en la frente no es el tipo que simplemente cumplió con los sacramentos, sigue con su vida, mira el partido de fútbol y se divierte. Que se entienda, no tiene nada de malo mirar el partido de fútbol. Es un ejemplo de, quiero decir, si solo hago eso, es una vida superficial. Bueno, ese, aunque le hayan hecho 10.000 marquitas en la frente, no vale de nada. El que sigue el hinduismo y le hicieron marcas en la frente con tierra no sé, sagrada de la India que pisó Krishna, da igual, no le sirve para nada. El que está verdaderamente marcado es alguien que, por un lado, como le digo, tiene una conexión con la vida nueva y por otro lado es temido. Ahora viene el tema de la lamentación y del entierro. Ahora ya lo han crucificado y ahora viene el llorar de la Virgen, ¿no? Que esa imagen de la piedad famosa, y luego el entierro. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. entonces, la lamentación y el entierro es lo que viene ahora. Dice Jung esto, la imagen de Dios en el hombre no fue destruida en la caída. La caída es cuando a Adán se lo echó del paraíso, ¿no? La caída del pecado original sería, sino solo deformada. ¿Qué es la imagen de Dios? Bueno, es cómo el ego concibe a lo inconsciente. Cómo entendemos a aquello. Cuando a Jung le preguntaron si él creía en Dios, él decía, estoy cansado que me lo pregunten, que la gente como que piensa que yo
creo o no creo y que todo esto es un juego para mí, en realidad para mí Dios, decía él, es lo que se opone ante todo intento voluntario de mi parte de lograr algo, ¿no? Es decir, cada vez que el ego quiere blanco, la vida te dice negro, por ejemplo. A veces coincide, pero a veces no. O uno dice quiero estar sano y te viene una gripe, o uno dice quiero hoy levantarme y estar feliz y resulta que tenés una depresión y no sabes por qué. Eso es lo inconsciente, eso es Dios. Entonces, cómo el ego concibe a Dios sería equivalente a decir, cuando alguien le pregunta al otro, escúchame, Manuel, ¿para vos qué es la vida, la existencia? ¿Viste? En este bar que estamos en este momento tomando unas copas, que es un momento de hablar filosóficamente, ¿qué es la vida para vos, Manuel? Bueno, para mí la vida es... espera que me tomo otra cerveza. La vida, y, y es una cosa inexplicable. Bueno, son esas conversaciones de bar que obviamente no pasan a mayores, son así. Y eso es la imagen de Dios. ¿Cómo entiende uno la existencia? Entonces, si mi imagen de Dios es que la vida es cruel, esa es la imagen que tengo y me conduciré con respecto a eso. Será más pesimista mi vida, trataré a los demás en consonancia con eso. Si mi imagen de Dios es una imagen de un Dios puro, bueno y santo, bueno, tendrá eso sus consecuencias. Yo intentaré acotarme a ese formato, sentiré que no puedo. Por otro lado, si yo tengo la idea de Dios o la imagen de Dios de que es una antinomia semiconsciente, amoral, como experimentó Job, ya me comportaré de otra manera. La imagen de Dios de un taoísta hace que cree toda una cultura en base a eso que ya vemos que es totalmente distinta, las orientales, a las occidentales. La nuestra tiene otro formato. Nuestra imagen de Dios tiene un formato distinto y eso crea todo lo que vemos. Crea la guerra de Afganistán, creó la guerra de Vietnam, crea la guerra, no sé, desde las Malvinas hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. Crea todo eso. Así somos. Esa es nuestra imagen de Dios. Entonces dice que la imagen de Dios original no fue destruida en la caída, no se perdió. O sea, la posibilidad de encontrar una imagen más armoniosa no se perdió, fue deformada, dice Jung, y puede ser restituida por la gracia de Dios. El tema de la gracia de Dios es complejo. No es que la gracia de Dios usted la consiga por hacer más puntos. Usted hace más Padre Nuestro, reza más y Dios le da más gracia. No funciona así. La gracia de Dios ocurre cuando usted se vacía, cuando usted se entrega verdaderamente. Cuando usted se vacía, hace espacio para que Dios entre. Pero a la vez es curioso, porque usted no se puede vaciar voluntariamente, porque el intento de vaciarse voluntariamente para que entre la gracia sería una especulación. Con lo cual, uno seguiría estando ahí, intentando ser todavía un vivo que quiere negociar y ganarse la gracia. Entonces, ¿cómo es que se da este proceso de la gracia? Bueno, gracia viene de gratuito, gratuitamente, la gratuidad. Se da porque quiere lo inconsciente. Y lo inconsciente entonces crea en usted lo propicio para abrirse y generar el descenso de la gracia. Si nosotros entendemos a lo inconsciente como algo ajeno o Dios como algo ajeno a nosotros, entonces decimos, bueno, qué feo, depende de que Él quiera o no. Si no quiere, me arruina la vida. No, cuando entendemos que somos la misma cosa, pero en dos polos distintos, vemos que hay un juego, un movimiento, y que lo que quiere lo inconsciente es lo que quiero yo, es la misma cosa. Entonces ya no nos molesta. El alcance de esto, dice Jung, lo vemos en el descenso a los infiernos. Acuérdense que cuando Jesús muere, desciende, dice la tradición, como en el credo, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, ¿se acuerda? En realidad no descendió a los infiernos. La teología cristiana explica que no, que en realidad descendió a una suerte de limbo donde vivían los primeros profetas y santos que como, digamos, Cristo no había abierto las puertas del cielo, se quedaban ahí como una especie de sala de estar, ¿no? Sala de espera. Y estaban ahí, no sé, jugando a las cartas, esperando que un día venga Cristo, abra las puertas y puedan ellos entonces subir a los cielos. Ese es el descenso a los infiernos. Es la inclusión del inconsciente colectivo, es el ego bajando
al mundo del inconsciente o entrando en lo inconsciente. Es el ego entregándose 100%, disolviéndose, conociendo lo que había debajo de la alfombra. Eso es, conociendo su sombra. Es como si yo le dijera, mire, lo voy a invitar a que conozca su propia sombra, que baje al mundo de lo que usted ocultó durante todos estos años, todo lo que acumuló, toda la porquería, la va a ir a conocer. Y cuando la conozca, va a poder abrirle la puerta a eso para que entre en su vida. Entonces en Mateo 27, del 59 al 61, vamos a ver, Mateo 27, del 59 al 61 dice, José tomó el cuerpo, José de Arimatea, el que tenía dinero, entonces podía ofrecerle una sepultura a Jesús. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad. El tipo tenía plata, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. María Magdalena, les aclaro por si no lo saben, no era prostituta. Cierto, creo que fue cierto papa o cierto obispo decidió igualarla con la prostituta que aparece en otro momento en los evangelios para acentuar la idea del pecado de la mujer. Pero en realidad no. Simplemente era una mujer que tenía 7 demonios y que Jesús se los sacó y listo. La adúltera que la iban a apedrear era otra. Entonces no era una prostituta o una adúltera, simplemente era una mujer con 7 demonios. Esa era María Magdalena. No hay registros canónicos de la piedad, el dolor de María. ¿Se acuerda de esa imagen donde María está abrazando al Jesús muerto en su regazo con una tristeza infinita? Esa es la imagen de la piedad. Bueno, esa imagen no tiene una razón de ser concreta, real en las escrituras, no está. Usted lo busca, lo rebusca y no aparece. Pero tiene paralelos, dice Jung, con Osiris e Isis. ¿Se acuerda que Isis, esto es dentro de la mitología egipcia, Osiris fue matado por Set, por su hermano, fue descuartizado en un montón de pedacitos, e Isis, su esposa, fue recogiendo los pedacitos que fue encontrando y volvió a formar el cuerpo, ¿no? Y con ese cuerpo tuvo un hijo, que fue Horus, que a su vez nació para vengar a su padre, ¿no? Que ya lo veremos en el Apocalipsis, que está relacionado mucho con la figura de María, es el hijo que nace producto de la coniunctio, de la unión de lo femenino y lo masculino, Isis y Osiris. Bueno, aquí María recoge los pedacitos de Jesús, ¿no? Los abraza, esa es la imagen de la piedad. Es como volver a conformarlo, restituirlo, resucitarlo. La piedad es una imagen de la resucitación, de la conexión otra vez del ánima, porque recuerden que María, como figura, es la que conforma la cuaternidad. Cuando ella asciende a los cielos, hace la asunción, no la ascensión, que la hace Cristo, sino la asunción, forma una cuaternidad a partir de ese momento. Ya no son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora en el cielo dicen, vamos a tener que hacer un poquito de espacio, muchachos, porque en unos momentos va a subir acá la Virgen María. Y sube la Virgen María, y son 4. Y la cuaternidad es la estabilidad. Y la Virgen María es lo femenino, es la heredera, es la segunda Eva, ¿no? A su vez, esta Eva está emparentada con la mujer, con Lilith, también la primera mujer de Adán, que se fue y se convirtió como en medio demonio. A su vez está emparentada con Satán, el otro hijo de Dios, de Yahvé, que quedó como sombra y que aparece constantemente en la historia del Antiguo Testamento como un incitador al pecado y después desciende a la tierra junto con Jesús, porque Jesús dice, vi a Lucifer caer del cielo, es decir, ahora está en la tierra, es decir, hay una relación de María con la sombra. Bueno, María restituyendo a Jesús es María constituyendo una cuaternidad ahora, integrándose con el ego. Entonces,
dice, no hay apego instintivo más fuerte, dice Jung, que el de una madre por su primogénito. Sabemos que una madre por su hijo y sobre todo el primer hijo es una de las fuerzas más grandes que hay. Es la libido natural a la que se le quita su objeto. Si usted tiene ganas de tomarse un helado y le quitan justo el helado cuando usted iba a pasarle la lengua, eso le genera unas ganas de, o sea, se queda como carente. Es lo que le llaman en la alquimia la mortificatio, la mortificación. Entonces, esa mortificación es haberse quedado con ganas de. Bueno, la Virgen María, se quedó como con ganas de tenerlo a su hijo. Y esa es la tristeza, la necesidad de volver a reunirse con él. Entonces, a nivel moderno, la lamentación es la lamentación por la pérdida de imágenes arquetípicas. ¿Se acuerda eso de danos hoy el pan nuestro de cada día? Es decir, en la oración del Padre Nuestro usted pide que se nos dé el pan de cada día. El pan de cada día no es harina, agua y levadura. Eso es pan de comer. Se refiere a imágenes arquetípicas. El pan de cada día es la capacidad de decodificar de todo lo que ocurre significados, símbolos, de poder entender sus sueños, de poder escuchar la vox Dei, la voz de Dios, a través de distintos modos, por ejemplo la imagen que uno tiene en los sueños, intuiciones, observar en la vida con ojos un poco más profundos, eso es el pan de cada día. Si usted no tiene eso, usted se muere de hambre. Usted vive una vida donde, como un miserable, solo come desesperadamente lo que encuentra. Televisión, entretenimiento, competencia. Trata de sacar, convertir las piedras en pan, que era una de las tentaciones a las que la sombra sometió a Jesús en el desierto. Convertir las piedras en pan es volver lo que no vale para nada algo comestible. Es decir, todo lo superficial, todo lo que no conduce a la individuación, convertirlo en un símil de algo que sí vale, ¿no? Es como convertir en agradable, ¿no? Como decorar un poquito, edulcorar un poco aquellas cosas como, no sé, ir al cine, ir al bar, no sé, salir a correr, es decir, cosas que como complemento de lo profundo están buenísimas, pero solas son piedras, aunque las disfraces de pan son piedras y te caen como piedra. Entonces, los apócrifos dicen que entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, se acuerda que el jueves, viernes y sábado es ese tridúo pascual y el domingo es el Domingo de Resurrección, que es el día crucial. Jesús visita a los infiernos y libera a los que lo merecen. Son los santos del Antiguo Testamento, que ya dijimos, los reyes santos también, como si fuera Saúl, David, ¿no? Salomón, los profetas y también Adán y Eva, que están ahí, están aburridos del principio de los tiempos, los metieron, no saben qué hacer, ya jugaron, no sé, al backgammon, qué sé yo, al bridge, ya hicieron todo, al póker, se inventaron todos los juegos posibles. Imagínense, desde el principio de los tiempos están Adán y Eva. Los padres de la iglesia cambiaron el infierno por un limbo, como yo le contaba. Entonces, la nequia, o el nequia, o nequia, no sé cómo se dice, es en griego, el nequia, es el descenso, así le llamaban los griegos, del héroe al mundo de los muertos. ¿Quién descendió en la mitología griega? Orfeo, a buscar a su esposa Eurídice. Ulises bajó también para hablar creo que fue con el sabio Tiresias. Hércules, Alcestis, Teseo, muchos héroes bajaron al mundo de los muertos. No todos bajaron igual. Hércules bajó a reventar a todo el que encontraba, por ejemplo. Mientras que Orfeo y Ulises, sobre todo, bajaron con respeto. Entonces, entrar en el mundo de la sombra, sumergirse, bajar a los infiernos, entrar en ese limbo, se hace con respeto. Si usted entra a lo bruto como Hércules a querer matar a todos, lo que obtiene es lo de siempre, una enantiodromía. La sombra se enfada y después se venga de usted. Más adelante se le aparece, no porque la sombra sea mala, simplemente porque usted está creando un enemigo ahí. Y, o sea, haga este experimento, salga a la calle, elija a cualquier persona y déle una bofetada.
y quédese ahí esperando. Lo más probable es que la persona se la devuelva. Hasta ese momento esa persona ni pensaba en usted, pero usted con esa actitud creó un enemigo, instantáneamente. Entonces, el ego bajando al inconsciente es el nequia, es el bajar al inconsciente. Cuando Cristo acabó de quedar suspendido en esa dicotomía y se mantuvo ahí, en esa cruz, esperó, ¿no? Primero con la sensación de que fallé, es como, Dios mío, me has abandonado, Padre, ¿por qué me abandonaste? Es decir, si uno hace un camino que apunta a ser bueno, a comportarse bien, ¿no? Todo lo que Jesús preconizaba y practicó en su vida, es lógico que uno se sienta desahuciado en un momento. La cruz es sentirse desahuciado, es sentir que fallé, le erré al punto, viví toda mi vida y me siento mal, me siento como que, como se dice, la pifié, ¿no? Pifiar, errar, ¿no? Pecado, pequé, no acerté, ¿qué hice mal? ¿Por qué la vida todavía no se me abre? ¿No? Esa, ahora lo vamos a explicar más adelante en el siguiente programa, es la razón por la que Cristo o Jesús dijo eso. Finalmente, como que entendió y dijo, entendió lo que vamos a explicar más adelante, y dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces el ego se apaga en la superficie y desciende al inconsciente, donde recupera o libera, que es lo mismo, contenidos allí confinados, y conquista a la muerte. Y se eternaliza, se vuelve eterno. Empieza a mirar la vida bajo el subspecia eternitatis. Cuando usted mira la vida con los ojos comunes, usted ve personas buenas, personas malas, personas que lo jodieron, personas que le fastidian, este ojalá se muera, aquel es un grande, así ve usted. Pero cuando usted ve, y para eso tiene que pasar por una cruz, bajo el subspecia eternitatis, con la mirada de la eternidad, usted ve como vería Dios, ¿no? Usted ve desde la coincidencia oppositorum, que decía Nicolás de Cusa, desde la posibilidad de vivir en antinomias. Este es bueno, pero a la vez es malo. Aquel es malo, pero a la vez es bueno, porque tiene un lado malo, un lado bueno, o su mal puede crear bien, y el bien de este puede crear mal, por lo tanto el mal de este no es tan malo y el bien de aquel tampoco es tan bueno. Entonces usted empieza a relativizarlo todo. El tsunami, aquel que mató tanta gente, en el fondo no necesariamente es malo, porque visto desde una perspectiva de la especie no significa nada, un grupo, y así, ¿no? La muerte de un niño, que la gente dice, ¿cómo puede ser que Dios permita que muera un bebé? Sí, con los ojos del tiempo, subspecia temporis, es terrible, para mí también, pero subspecia eternitatis, usted, como dice don Juan de Castaneda, cambia los ojos y ve otra cosa. Esa visión es eternalizarse. Cuando usted empieza a ver el mundo así, usted es eterno. ¿Por qué? Porque su código ahora es el código, el mismo que utiliza Dios para ver todo. Entonces usted se vuelve inmortal. Usted ha vencido a la muerte. El ego, Jesús, descendiendo a los infiernos, es vencer a la muerte. Es reconocer la sombra, es integrarlo todo, es generar esa antinomia otra vez, ¿no? Amoral, que es Yahvé, y ser por lo tanto eterno. Vamos a ver hasta aquí nada más por una cuestión de tiempo y en la siguiente ocasión vamos a completar esto que nos queda de lamentación, entierro, y ya nos vamos a la resurrección y la ascensión. Vamos a escuchar acerca de las descargas. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Ay, Filemón se ríe. Y bueno, y ya nos despedimos hasta el próximo programa, donde continuaremos, como le digo, con esta saga de Cristo como arquetipo. Vamos a escuchar nuestra cortina final. Y dado que la vida es un macabro juego,
concebido por una mente perversa. Únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.